Vamos a comenzar a hablar de los glicerofosfolípidos. Aquí vamos a hablar de los glicerofosfolípidos, que como indica el nombre es un glicerol con un grupo fosfato y unido a lípidos. Estos lípidos son ácidos grasos. Si observamos la molécula que tenemos aquí a la derecha, tengo aquí en rojo anaranjado el glicerol, tengo en verde los ácidos grasos, dos ácidos grasos, siempre dos ácidos grasos, y en azul y en morado tengo la parte de la cabeza polar en donde el morado es el grupo fosfato. ¿Qué tipo de enlaces se forman en estas moléculas? Pues se forman dos tipos de enlaces. Los dos son de tipo éster. Uno lo llamamos éster carboxílico porque se une al grupo ácido del ácido graso, y el otro lo llamamos éster también, pero este es fosfórico porque se une la glicerina o el glicerol al ácido ortofosfórico por este oxígeno. A la unión de ácido fosfórico, glicerina y ácidos grasos lo llamamos ácido fosfatídico. Y solo me queda añadir que de estos dos ácidos grasos que se unen a esta molécula, lo normal es que el que se une en un lado sea ácido graso saturado y el que se une en el siguiente carbono sea ácido graso insaturado, que puede ser monoinsaturado o poliinsaturado. Aquí tenemos los glicerofosfolípidos más conocidos que tenemos. Entonces, todos ellos tienen una estructura en la que aparecen los dos ácidos grasos, uno saturado y otro insaturado, unidos por enlace éster al glicerol. Y en el otro carbono que nos queda libre del glicerol se une el grupo fosfato. Ahora, todo esto es un ácido fosfatídico. Si a este ácido fosfatídico yo le uno una etanolamina, estamos con la fosfatidil-etanolamina, o más conocida como cefalina. Si lo que uno es una colina, estoy ante la fosfatidilcolina o lecitina. Muy importante en las proteínas de tipo soja. Y si le uno una serina, estoy ante una fosfatidilserina. Entonces, todos estos tres tipos de fosfolípidos son fosfolípidos que tienen la misma estructura: el glicerol, el fosfato, los dos ácidos grasos, todo esto que os recuerdo que se llama ácido fosfatídico, y una molécula extra que lo que va a hacer es darle el nombre al fosfolípido. En este caso, etanolamina, colina y serina. Vamos a analizar las moléculas que tenemos aquí. Entonces, lo primero que hago, como siempre, y como hacía en acilglicéridos, es localizar mi glicerol. Mi glicerol, que en este caso tendría estos oxígenos que tenemos aquí, aunque la estructura hidrocarbonada sería esta. A este glicerol, por enlace éster carboxílico, se unen dos ácidos grasos. Un ácido graso saturado y un ácido graso poliinsaturado. El otro carbono que me queda, a este carbono se une un ácido fosfórico por enlace éster fosfórico, que sería este de aquí. Y a este ácido fosfórico se une una molécula que se llama inositol. Todo este conjunto, como nombre, sería un fosfatidil inositol. Y aquí tenemos otra molécula. En este caso, la molécula conocida como cardiolipina. Está formada por dos átomos de glicerol. A estos átomos de glicerol se unen por enlace éster carboxílico dos ácidos grasos, cada uno en un lado diferente, y el siguiente enlace, este que tendríamos aquí, sería un enlace éster fosfórico, que tiene una molécula haciendo que se una. Entonces, esta molécula, que está formada por dos ácidos fosfatídicos más un resto aquí, se llama el di-2-fosfatidilglicerol, es decir, dos ácidos fosfatídicos
unidos. Vamos a hablar en esta diapositiva de la polaridad de los fosfolípidos, principalmente en agua, de forma que pueden formar monocapas, micelas y bicapas. Bien, lo primero que tengo que observar es cómo se comportan los fosfolípidos en un medio acuoso, en un medio polar, como puede ser agua. Entonces, yo observo que aquí las cabezas polares se disponen en contacto con el agua, que es esto azul que tengo alrededor, mientras que las cabezas apolares o hidrófobas, que están formadas por los ácidos grasos, se colocan hacia adentro. Si por otro lado yo esos fosfolípidos los echase o añadiese en un medio apolar o hidrófobo, lo que estaría en contacto con ese medio apolar o hidrófobo serían las colas hidrofóbicas de los ácidos grasos. Y hacia adentro la parte polar, en donde yo podría almacenar una pequeña cantidad de agua. Ahora, si yo echo una cantidad muy pequeñita de fosfolípidos en un solvente polar, como es el agua, lo que van a formar es una monocapa. Es decir, si yo tuviese este dibujo y me olvidase de la parte de abajo, en la parte de arriba, la cabeza polar, que es esta que está en un azul grisáceo, estaría en contacto con el agua. Y la parte hidrófoba o apolar, esta que tengo aquí formada por ácidos grasos, no estaría en contacto con el agua, estaría dispuesta hacia afuera de la disolución. Si yo añado todavía más fosfolípidos en una disolución, lo que van a formar es una micela, que es esta estructura que tenemos aquí, es decir, es una esfera en donde las cabezas polares se disponen en contacto con el agua y las cabezas o las colas apolares o hidrófobas se disponen en contacto entre ellas sin estar en contacto con el agua. Si yo todavía aumentase más los lípidos que añado en una disolución, lo que se formaría es una bicapa. Una bicapa en donde a ambos lados de la membrana se situaría el agua. Y entre las dos cabezas polares, las de este fosfolípido y las de este fosfolípido, se situarían la parte hidrófoba, es decir, los ácidos grasos, que pueden ser saturados o insaturados. Es decir, recordad, parte hidrófila o polar, agua, que se sitúa a ambos lados. Y básicamente así es como son las membranas en nuestras células. Por ejemplo, la membrana plasmática, las membranas de la mitocondria, las membranas del cloroplasto, todos los orgánulos con membrana. Por último, tenemos el liposoma. El liposoma es una bicapa lipídica, pero que hemos hecho de forma artificial. ¿Para qué hemos hecho esto de forma artificial? Para, dentro de esta zona, que es hidrófila o polar, añadir algún tipo de medicamento o fármaco. Pero su estructura es básicamente la misma de una bicapa lipídica, aunque de menor tamaño. Entonces, el agua se dispondría en contacto con todas estas cabezas polares o hidrofílicas y aquí dentro también se dispondría las moléculas de agua, que pueden ser normalmente que estén en disolución con algún tipo de fármaco. Los glicerofosfolípidos o fosfoglicerídos tienen dos funciones principales. La primera y más importante de todas ellas, aunque está relacionada con la segunda, es que forman las membranas biológicas. Es decir, todas las membranas biológicas, el componente mayoritario es el de los glicerofosfolípidos y fosfolípidos en general. Entonces, en donde, os recuerdo, tenemos una zona cabeza hidrofílica o polar que está formada por el grupo fosfato y el glicerol. El glicerol y el grupo fosfato están unidos por un enlace éster fosfórico. Y al glicerol se unen dos ácidos grasos unidos por enlace éster carboxílico, que sería este que tenemos aquí. Dentro de estos ácidos grasos lo normal es que uno sea saturado y otro sea insaturado. Estos dos ácidos grasos son las colas hidrofóbicas o polares. Es decir, esta parte se podría en contacto con el agua y esta parte de aquí abajo jamás se podría en contacto con el agua, si tenemos un cierto número de moléculas.
se pondrían en contacto con disolventes apolares. Entonces, forman toda la bicapa lipídica que forman todas las membranas. Y como la forman, lo que van a hacer también es controlar su fluidez. De forma que dependerá de cómo sean los ácidos grasos, vamos a tener distintas fluideces dentro de la membrana. En esta diapositiva vamos a hablar de los puntos de fusión de estos fosfolípidos y lo que conllevan ellos, es decir, la fluidez de la membrana. Entonces, los puntos de fusión y la fluidez de la membrana la medimos de dos formas, según las insaturaciones o según la longitud de la cadena. Es decir, el número de dobles enlaces que poseen los ácidos grasos, es decir, estamos hablando de monoinsaturados o poliinsaturados, y el número de carbonos que tiene la molécula. Entonces, para esto tenemos que acordarnos que los ácidos grasos se unen sus cabezas por enlaces de hidrógeno entre los grupos carboxilo, es decir, un oxígeno de un grupo carboxilo y el grupo OH del otro grupo carboxilo, y las colas se unen por fuerzas de Van der Waals. No hace falta que os diga que los dos son tipos de fuerzas intermoleculares. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasaría. Imaginaos que yo tengo aquí mi fosfolípido que está formado por ácidos grasos de 16 átomos de carbono y 0 insaturaciones. Y aquí, para que sea la misma longitud, voy a poner que tienen una insaturación. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que todos estos ácidos grasos, al no tener insaturaciones, van a compactarse muchísimo más. Van a tener muchos más enlaces de Van der Waals entre estas moléculas. Muchísimas. ¿Pero qué es lo que pasa cuando yo tengo insaturaciones? Pues que solo voy a tener enlaces de Van der Waals en la parte que tiene el ácido graso saturado, es decir, no en las zonas insaturadas, que lo que hacen es modificar la molécula. Por lo tanto, va a ser mucho más difícil romper los enlaces de los ácidos grasos que están saturados. ¿Y eso qué significa? Que tendrá un mayor punto de fusión los ácidos grasos o los fosfolípidos que contienen ácidos grasos saturados. Es decir, las membranas plasmáticas, las membranas mitocondriales, las membranas de los cloroplastos que tengan un mayor número de ácidos grasos saturados serán mucho más sólidas que las que tengan dobles enlaces. Siguiente cosa importante, según la longitud de la cadena, es decir, según el número de carbonos. Yo, por ejemplo, pongo que aquí, en estos fosfolípidos, están hechos de ácidos grasos de 14 átomos de carbono, y estos voy a poner, por ejemplo, que están hechos de 20 átomos de carbono. Es decir, si todas estas fosfolípidos se unen por fuerzas de Van der Waals, lógicamente una molécula que tenga 20 átomos de carbono va a tener muchísimos más uniones de tipo Van der Waals, que os recuerdo que son intermoleculares, a una molécula tan pequeñita como es esta que tiene solo 14 átomos de carbono. Entonces, ¿cuál de los dos van a ser o van a estar en estado más sólido? Cuanto más carbonos tenga, cuanto más larga sea su cadena, van a estar más en estado sólido y por lo tanto menos fluidez tendrán esas membranas. Mientras que cuanto más cortitas sean, más fluidas son esas membranas. Por último, quería aprovechar para poner un ejemplo práctico de para qué me sirve esto de los fosfolípidos en la membrana de algunos animales, en donde aquí tengo un oso polar y aquí tengo un zorro del desierto. Entonces, el oso polar vive en un sitio muy frío, con temperaturas gélidas y normalmente bajo cero, gran parte del año. Entonces, ¿cómo va a ser su membrana? ¿Qué tipo de membrana va a tener? Pues va a tener una membrana que permita una cierta movilidad en el ambiente polar en el cual vive. Por ejemplo, si este oso polar tuviese una membrana exclusivamente hecha por fosfolípidos con ácidos grasos saturados,
con esas temperaturas que tiene toda la membrana, toda la fuerza de Van der Waals que unen la parte apolar de los fosfolípidos en la membrana sería todavía más rígida. Entonces, como el oso polar lo que quiere es, o las membranas de las células del oso polar lo que quieren es ser móviles, va a tener que estar formado por fosfolípidos que tengan una capa llena de ácidos grasos con insaturaciones, para que tengan más movilidad. Por otro lado, el zorro del desierto es todo lo contrario. Dado las altas temperaturas que hay en el desierto, sus membranas se van a mover muchísimo, van a ser superfluidas. ¿Cómo voy a conseguir o cómo va a conseguir que estas membranas sean menos fluidas y sobrevivir por tanto? Pues teniendo ácidos grasos dentro de los fosfolípidos que sean completamente saturados y de cadena muy larga.